Ahora iniciamos este estudio del Evangelio de Juan. Saludo a todos los que se están conectando en este momento para este estudio. Continuamos con el capítulo 1, todavía estamos ahí en ese capítulo 1. Hoy vamos a estar estudiando Juan capítulo 1, el versículo 13. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. En el versículo 12, si tú miras más arriba, la palabra está hablando acerca de que somos hijos de Dios. Y continúa dando una aclaración de que hemos recibido esa identidad de hijos de Dios, pero que no hemos sido tal vez engendrados por una voluntad humana, sino que esa condición de hijos proviene de Dios, que no requiere tampoco de un esfuerzo propio para alcanzarlo, para lograrlo, sino que a Dios le ha placido darnos la identidad de hijos por creer en su Hijo Jesucristo. Mira lo maravilloso que es esto. Mira lo poderoso que está diciendo esta palabra. Porque tú no tienes que esforzarte para obtenerlo, tú solamente tienes que creer en Jesucristo. Y como resultado, tú eres un hijo de Dios. No porque un hombre lo haya planeado o haya venido de la voluntad del hombre, sino que esto es voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esta buena noticia? Comprender que ahora tenemos una nueva vida y que si tenemos una nueva vida, tenemos que interesarnos por saber cuál es el propósito de esa nueva vida. Porque si ha sido Dios el que nos ha dado esta nueva vida, esta nueva identidad, es porque tiene propósitos. Es porque algo quiere hacer el Señor con nosotros. Cuando no conocíamos a Dios, cuando no estábamos en sus caminos, dice la palabra de Dios que vivíamos alejados de sus promesas. No sabíamos. Cuando tú no conocías nada sobre el Señor Jesucristo, tú vivías tu vida sin temor, tú vivías tu vida haciendo lo que tú querías. Pero cuando tú recibiste al Señor Jesucristo en tu vida y empezaste a conocer su palabra, empezaste a conocer todo este camino, tú empezaste a darte cuenta que tenías que empezar a tomar decisiones en tu vida y que habían cosas que tenías que dejar de hacer y que además de eso habían unos propósitos. Pues bien, eso es lo que tú necesitas empezar a hacer a partir de ahora, a partir del momento en el que aceptas al Señor en tu corazón, en el momento en el que tú le dices, tú eres mi Señor, yo te recibo, yo te acepto y empiezas a caminar. Porque tal vez caminaste un tiempo en tu vida haciendo tu voluntad, tomando tus decisiones, pero ahora es diferente. Ahora esta vida le pertenece a Dios. Porque Él te la ha dado, porque ha sido la voluntad de Él, porque tal vez tú un día fuiste engendrado debido a la unión de tu papá y de tu mamá. Esa fue la voluntad de ellos. Haya sido como haya sido. Naciste, porque hubo una unión de dos células, naciste. Pero ahora este nuevo nacimiento que recibimos a través del Espíritu Santo es por voluntad de Dios. Y sabemos que todo lo que Dios hace es perfecto.
Todo lo que Dios crea es perfecto. Los propósitos de Dios también son perfectos. Entonces tú tienes que unirte. Tú tienes que unirte a este propósito. Tú tienes que empezar a interesarte por lo que Dios quiere contigo. Con esta nueva vida, con esta nueva identidad. Tenemos que interesarnos. Entonces, ¿qué nos queda claro de este versículo? Que somos engendrados por Dios. ¿Qué quiere decir eso de ser engendrado? Mira que utiliza la palabra gen. El gen es aquello que los padres le transmiten a sus hijos. Por ejemplo, tú heredaste características físicas, ya sea por parte de tu padre o por parte de tu madre. Tú heredaste tal vez alguna condición médica, quizás alguna condición emocional, porque a través de esos genes se transmiten a los hijos lo que los padres tienen en su condición genética. De ahí que los hijos tienen rasgos, a veces son rasgos muy marcados, a veces los hijos salen muy parecidos al padre o muy parecidos a la madre, o hay una mezcla, no tiene los ojos pero la boca de la mamá. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que hay una evidencia de quiénes son sus padres porque hay algo que heredan. Y es más, cuando de pronto hay duda de que si el hijo es hijo de ese padre, él va y le hace una prueba de ADN, es decir, que hacen una comprobación genética para saber si es hijo de él. Y la evidencia mostrará si lo es o no lo es. Entonces, entendiendo este ejemplo, nosotros también empezamos a heredar los atributos de Dios. Se empiezan a transmitir. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo que viene a morar a nuestra vida. Mira, nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. Espero que ya todos los que están aquí conectados en algún momento lo hayan hecho. Es ese paso en el donde le decimos, Señor, te acepto como mi único suficiente Salvador. Te recibo en mi vida para que tú hagas tu voluntad. Porque es que Dios no es atrevido, Él necesita el permiso tuyo para Él entrar en tu vida. ¿De qué manera entra Dios a nuestra vida? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y empezamos a tener comunión y empezamos a ser uno. ¿Qué pasa entonces? Empieza el Espíritu Santo a enseñarte, a revelarte lo malo que hay en ti, las cosas que tienes que empezar a dejar. Requiere de un trabajo personal en el que nos alimentamos de la palabra, nos ejercitamos con la oración y con todas las demás cosas con las cuales nosotros nos fortalecemos espiritualmente. ¿Cuáles? El ayuno, la vigilia, el congregarnos, el servir a Dios. Todo eso es un conjunto para ejercitar nuestra vida espiritual. Empezamos a alimentar nuestra vida espiritual y en la medida en que nos alimentemos y en la medida en que obedezcamos al Espíritu Santo, vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Entonces, cuando el Espíritu Santo empieza a habitar en nuestro espíritu, se empiezan a dar las características de que somos hijos de Dios. Esto lo habla la Biblia, donde cuando dice que si permanecemos en Él, daremos frutos. Juan capítulo 15, ahí habla acerca de la vid verdadera. Entonces dice que tenemos que estar, ¿qué? Unidos. Tenemos que permanecer en Dios para que esa vida de Dios empiece a producir frutos. Y los frutos vendrán siendo la evidencia
de que somos hijos de Dios, porque van a ser unas características visibles para todos. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo que hemos sido engendrados por Dios, pero escúchame, debe haber una evidencia. No es solamente que tú digas, soy un hijo de Dios, sino que hay evidencia de que lo eres. Les daba el ejemplo de las características que heredan los hijos de los padres. Pues aquí también ocurre lo mismo. Tú y yo tenemos que tener las características de nuestro Padre. Tenemos que parecernos a Él. Si decimos que Dios es nuestro Padre, tenemos que mostrar la evidencia. Tenemos que tener los atributos de Dios en nosotros. No es coherente que tú digas que eres un hijo de Dios y te manipula la ira, te domina la rabia, el odio y el resentimiento. ¿Por qué? Porque Dios no es iracundo, Dios es amor, Dios es perdonador, Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que mostrar los atributos de nuestro Padre, porque hemos sido engendrados. La genética de Dios empieza a unirse a nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no permitimos que esa genética permanezca en nosotros. No es que tú aceptaste al Señor hoy y ya mañana estás mostrando, no, sabemos que es un proceso, que poco a poco vas a irte limpiando y vas a ir perfeccionando, pero tiene que ir habiendo evidencias de que eres un hijo de Dios. Por ejemplo, puede que el árbol de mango todavía no esté dando fruto, pero tú ves la plantita pequeña y tú dices, este es un árbol de mango, porque ves las ramas, porque hay características que lo distinguen de un árbol de limón, de un árbol de manzana. Hay características que lo diferencian. Así que tú no puedes excusarte ahora, ay hermana, es que yo estoy en un proceso, 20 años en el evangelio. No. Tampoco te estoy diciendo que al día siguiente de aceptar al Señor ya inmediatamente están los frutos y los cambios, no, tampoco. Pero sí hay una evidencia de que algo se está produciendo en tu vida, de que Dios está obrando. Entonces, mi amado hermano, si tú dices que eres un hijo de Dios o tú estás empezando este camino, tienes que empezar a pedirle al Señor, Señor, en mí se tiene que ver la evidencia de que soy tu hijo. Empieza a interesarte por conocer los atributos de Dios. Bueno, pero ¿quién es Dios? ¿Quién es mi Padre? ¿Quién es mi Padre? ¿Cómo es mi Padre? Y empezar a darte cuenta, haciendo una comparación con tu vida, si tienes los atributos de Dios. Esto no es por año, esto no es por tiempo, esto es por trabajo. Entonces, si tú te empiezas a dar cuenta que no tienes los atributos de tu Padre, de quien dices tú que es tu Padre, entonces empezar a orar, a pedirle al Espíritu Santo que obre en tu vida y a buscar a ver qué es lo que pasa. Si tal vez eres tú que está obstaculizando la obra del Espíritu Santo. Porque escúchame, puede que un día recibiste al Espíritu Santo, pero si lo contristas, pero si no lo dejas obrar, pero si no lo dejas trabajar. Eso es como si tú contrataras un albañil para que te edifique una casa o para que te remodele la casa y no lo dejas trabajar. No, que hay que tumbar esta pared. No, espérate, esa pared déjala. No, pero hay que quitar este tubo. No, ese tubo no. Y el albañil o el arquitecto dándote indicaciones. No, mira, esto hay que quitarlo porque esto se está cayendo. No, eso déjalo ahí porque es que eso yo lo quiero conservar porque eso me trae recuerdos de mi infancia. Pero el arquitecto te está diciendo, hay que quitarlo porque esto puede hacer caer la obra. Y tú te resistes a los cambios que hay que hacer. Así también ocurre con nosotros, con el Espíritu Santo. Él te está diciendo, tienes que perdonar. Tienes que sacar ese odio de tu corazón. Tienes que ser más paciente.
tienes que ser compasivo, tienes que tener fe, y nosotros no obedeciendo ninguna indicación. Yo no estoy dudando que el Espíritu Santo haya entrado en tu vida. Yo no estoy dudando que tú hayas invitado al Señor a tu vida y lo hayas invitado a entrar. Pero, ¿qué pasa? Lo hemos dejado en un rincón, sentadito ahí. No, Señor, quédate ahí. Pero ven acá, mira que yo quiero sanar tus heridas, porque si no sanas las heridas de tu pasado, no puedes avanzar. No, Señor, quédate ahí y tú sigues haciendo tu vida a tu parecer. ¿Sabes qué pasó? Solamente lo invitaste a entrar, pero no lo dejaste hacer nada. El Señor quiere entrar en tu vida, pero también obrar en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y tiene que empezar toda esa genética de Dios a llenar nuestra vida, a inundar nuestra vida de Él, para podernos parecer a Él, porque es que nosotros estamos llenos de pensamientos, de emociones que fuimos alimentando mientras íbamos viviendo sin Dios. Obtuvimos una manera de pensar, una manera de ver la vida, una manera de reaccionar. Tal vez crecimos en un ambiente de miedo, de temor, de angustia, y así fuimos creciendo, donde fuimos adquiriendo cosas que no están en la voluntad de Dios, que no tienen nada que ver con Dios. Pero cuando tuvimos el encuentro con Dios y Él llega a nuestra vida, Él quiere inundarte de su gloria y de su presencia. Y no es que Dios no tenga poder, Dios lo tiene. Pero escúchame, Dios trabaja hasta donde tú le permites trabajar en tu vida. Dios va a obrar en ti hasta donde tú le permitas trabajar. Porque si tú te resistes a cambiar, si tú resistes en cambiar, si tú resistes en ser lo que hasta ahora tú eres, por más poder que Dios tenga, Dios no puede obligarte ni forzarte, porque es voluntad tuya. Es voluntad tuya tener el corazón como una piedra, tener en tu corazón cosas malas, tener en el corazón malos hábitos, deseos pecaminosos, lujuria, robo. No es falta de poder de Dios. No es tampoco falta de que Dios no quiera hacer nada contigo. Por eso muchas veces damos mal testimonio a los demás. Porque ven que vamos a la iglesia, que cantamos alabanzas, que incluso hablamos en lengua, que incluso hasta somos usados por Dios, pero nos van a ver a la casa y empiezan a mirar y ver que no tenemos el fruto de nuestro Padre Celestial. Porque es que los frutos no son los dones. Escúchame, aclaremos esto. Los frutos no son los dones. Esas son manifestaciones del Espíritu, pero no son los dones. Hay personas que llevan una vida de pecado y tienen dones. ¿Por qué? Bueno, esa explicación pregúntensela a Dios. Pero hay personas que llevan una vida de pecado y tienen dones. Porque es que los dones no son el fruto. ¿Qué nos dice la palabra? En los últimos tiempos dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Es decir, que esas personas echaban fuera demonios, tenían un poder sobrenatural que en ellos obraba, pero que no hacían la voluntad de Dios, hacían maldad. Hacedores de maldad les llama el Señor. Entonces ahí la palabra nos está diciendo que incluso pueden haber personas que tienen dones, son usados, pero que no son hijos de Dios. Por cuanto prefirieron hacer lo malo, llevar una vida de pecado y no dejar que el Señor obrara en sus vidas. ¿Cómo?
dándole fuerzas para dejar el pecado, dándole fuerzas para renunciar a esa debilidad, dándole fuerzas para tener dominio propio, para controlar sus emociones. Tú naciste y tú adquiriste formas de pensar, de actuar, de reaccionar, tus emociones, pero cuando llegas al Señor, ahí hay un cambio. Ahí debe ocurrir en ti un cambio. Lo que eras antes no lo sigues haciendo, porque por eso la palabra nos dice que tenemos una nueva vida. Si tenemos una nueva vida, quiere decir que la antigua no la tenemos. Entonces no podemos hacer una mezcla. Estamos como medio mezclados ahí, como que a veces se ven los destellos de una hija de Dios y allá todavía se ve la antigua vida de nosotros, con nuestros defectos, con nuestra forma de actuar, de hablar, de pensar. No. Tenemos que permitirle al Señor que inunde nuestra vida con su presencia, con lo que Él es. Y eso pasa en la medida en que nos acerquemos, en la medida en que lo busquemos, en la medida en que estemos dispuestos a morir, a renunciar. Porque es que escúchame, no es hacer alianzas con el pecado, es morir. No es que el Señor sabe que yo tengo esta debilidad, morir. No es que yo no puedo controlar este temperamento porque yo lo heredé de mi papá, que mueras a eso. Cuando tú dices eso, tú estás negando el poder de Dios. Estás diciendo que Dios no te puede cambiar. Y eso es una mentira que el diablo quiere que tú creas para que no dé fruto. Tú puedes haber heredado ese temperamento de tu tatarabuelo, pero se rompe. ¿Por qué? Porque la genética de Dios ahora es la que está en ti. Pero si tú la resistes, si tú sigues alimentando esa antigua vida, lo nuevo de Dios no va a obrar ni va a operar en ti. Es un trabajo tuyo, una disposición tuya de abrir tu corazón, de dejar que el Señor saque todo lo malo que hay en ti. Y si te das cuenta que, yo todavía no he perdonado a esa persona porque cuando la veo, siento, es cuando más, Señor, ayúdame, saca lo que esté en mi corazón. Sácalo, ayúdame, Señor, a avanzar, que yo pueda dejar ese temperamento que cuando me hablan estallo, que no me gusta que me digan nada, que no me gusta que me corrijan. Y dile, Espíritu Santo, obra en mi vida. Tenemos el ejemplo del alfarero. Dice que él toma el barro en sus manos y el barro no se resiste, el barro no le dice, ¿por qué me haces así? Pero resulta que nosotros muchas veces le decimos al Señor, ¿por qué me haces así? No es que yo no quiero ser mansa, Señor, porque es que en el pasado de mí se aprovecharon. No, Señor, yo no quiero perdonar, porque es que si yo perdono, entonces otra vez. Al Señor Jesús le preguntaron, ¿cuántas veces tenemos que perdonar, Señor? Voy a anotarlo aquí. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si ha fallado contra mí? ¿Qué dijo el Señor? Hasta 70 veces 7. Y te aseguro que no faltará el que en una libreta lleve la cuenta. Te aseguro que no faltará el que en una libretica vaya llevando la cuenta. A ver, 70 veces 7 da. Entonces, y hoy me insultó. Hoy me humilló. Hoy dijo que no servía para nada. Hoy dijo, tú no puedes llevar esa libreta. Tú no puedes llevar esas cuentas. Ahí lo que el Señor nos está enseñando es que tenemos que perdonar. Que no le llevemos la cuenta a los que nos ofenden, a los que nos humillan, a los que nos fallan. ¿Sabes por qué? Porque Él tampoco nos lleva las cuentas. Entonces, si Dios a nosotros no nos lleva las cuentas, nosotros, ¿por qué a los que nos deben sí les llevamos las cuentas? Si Dios es perdonador, entonces nosotros también tenemos que perdonar. Si Dios es amor, entonces nosotros también tenemos que amar. Si Dios ama a sus enemigos, nosotros también tenemos que amar a nuestros enemigos. Si Dios hace salir su sol, porque es de Él, sobre justos e injustos, ¿por qué nosotros hacemos diferencias entre los justos y los injustos? No es que si yo le hago un favor, entonces
se va a aprovechar de mí. No, es que ya yo le hice un favor aquella vez en el año 1954. Yo me acuerdo ese día que yo... No podemos vivir de esa forma. ¿Qué tal si el Señor te dijera el día, la hora y la fecha en que tú le fallaste o algo que tú hiciste? Él no hace eso. Él nos perdona y dice la palabra que ha tomado nuestros pecados y los ha lanzado en lo profundo del mar. Entonces, eso es lo que tenemos que heredar. Eso es lo que tiene que ser visible en nosotros, lo que es Dios, porque hemos sido engendrados por Dios. No es solamente que la palabra te dé la buena noticia, porque es que aquí lo maravilloso es que la palabra nos da la buena noticia de que porque hemos creído en Jesús, ahora somos engendrados por Dios. ¿Y qué pasa? Que nosotros nos sentamos tranquilos disfrutando de la bendición que nos ha dado esta palabra. Pero esta palabra se tiene que volver evidente en nuestra vida. Evidente. El Señor Jesucristo cuando llega contrasta a los fariseos porque ellos dicen, somos hijos de Abraham. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? Ustedes son hijos del diablo. ¿Y qué tal si tú vas a tu congregación y tu pastora ya te dice, tú eres un hijo del diablo, tú no vuelves más? Ay, no, pero qué ofensa, me han hablado fuerte. Y más ahora en estos tiempos que hay que medir cada palabra porque las personas se ofenden. Pero es lo que dice la palabra. ¿Y por qué se los dijo el Señor Jesucristo a ellos? Porque ellos hacían obras malas. Porque ellos eran ladrones, engañadores, hipócritas. Porque ellos iban detrás del Señor Jesucristo, pero era para buscar alguna evidencia con tal de difamarlo, para que la gente dejara de seguirlo. Ellos no estaban detrás del Señor Jesús porque les interesaba el mensaje o porque estaban asombrados de ver el poder que salía de él, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. No. La intención de ellos era destruir al Señor Jesucristo. Y por eso Él les dice, ustedes son hijos del diablo. Y ellos se ofenden. Pero es que si no somos hijos de Dios, ¿de quién somos hijos? Si no estamos demostrando los atributos de nuestro Padre, entonces no somos hijos de Dios. ¿De quién entonces venimos siendo hijos? Del diablo. No nos gusta. Suena feo, pero es lo que dice su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No ofendernos. No que ahora te salga, ay no, pero esa hermana no me gusta lo que está diciendo porque yo tengo un problema y yo estaba esperando que la hermana orara por mí, me ministrara y me diera una palabra de ánimo. Sí, maravilloso cuando nos dan una palabra de ánimo, pero la palabra que habla nuestra vida y nos transforma, esa es la que necesitamos. La que va a poner fundamento, la que va a impedir que Satanás nos engañe y nos revuelque y nos dé 3 vueltas y nos vuelva nada. Esa es la que necesitamos. Tenemos que dejar de ser cristianos que andamos buscando la emoción. Ay, es que cuando el predicador se pone, a mí se me eriza la piel. No, no es eso, porque cuando llegas a tu casa, la piel se te deja de erizar. Y entonces la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia. Entonces, ¿de qué te vale que se te erice la piel si no hay un cambio en ti? Si no empieza a modelarse en ti la vida de Dios, entonces esta palabra, que es una promesa para nosotros, no tiene cumplimiento. Entonces, ¿quién va a terminar ganando ahí? El enemigo, porque él quiere que tú esta palabra no la recibas, no la creas para que sigas obrando conforme a la manera como él sembró en tu corazón para que actuaras. Porque fue Satanás el que sembró una mala semilla en nosotros. Porque cuando Dios nos creó perfecto. Dios creó a Adán y Eva. Los creó perfecto. Toda su creación fue perfecta. Pero llegó Satanás y los engañó y les sembró una mala semilla. La semilla del pecado. La semilla de la desobediencia. Y por medio de eso adquirimos toda esa condición de pecado. Ese deseo de desobedecer a Dios. Ese deseo de hacer lo malo. Entonces, si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Porque hay una evidencia clara de lo que él es. Un engañador, un mentiroso, un destructor.
¿Qué queremos nosotros que se refleje en nuestra vida? La vida de Dios. Y eso es lo que tenemos que empezar a pedirle al Señor. No es difícil, no es imposible, solo que nos falta voluntad. Tenemos que dejar de resistir lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y mira, quizás hasta ahora tú has vivido tu vida. Y tal vez te ha ido bien, tal vez te ha ido mal, tal vez has disfrutado algunas cosas, otras no. Pero Dios tiene para ti una vida maravillosa. Date la oportunidad de conocer la vida que Dios tiene para ti. Porque lo que Dios tiene para darle al hombre es maravilloso y mucho mejor que todo aquello que el hombre con sus propias fuerzas pueda obtener. Nosotros perdimos a través de Adán y Eva esa capacidad de tener los atributos de Dios, porque entró una semilla que empezó a inundar nuestra vida de maldad. Y empezamos a revestirnos de un hombre de pecado. El ser humano conoció el pecado y así como lo dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 6, el hombre empezó a actuar conforme a su corazón y todo designio, todo pensamiento del hombre era continuo hacia el mal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una condición de carne, de debilidad. Entonces, como esa condición está en nosotros preferimos el pecado. Nosotros deseamos el pecado. Esa es una condición que nosotros tenemos. Tenemos una condición que la palabra le llama hombre de pecado. Por eso cuando el Señor llega a nuestra vida, empieza a transmitirnos su vida. Porque nosotros de nuestra voluntad no lo podemos hacer. Y escúchame algo, no lo queremos hacer. Tal vez algunos no estén de acuerdo, pero eso lo dice la palabra de Dios. Pablo lo dijo. El bien que quiero hacer, no lo hago. Porque es que somos carne. Nuestra carne quiere lo malo. Prefiere lo que no es bueno. Es débil. Lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, es ese Espíritu Santo el que nos impulsa, nos anima a buscar de Dios. Es el que nos recuerda las promesas de Dios. Es el que nos lleva a vivir una vida hacia Dios. Y tú tienes ejemplo claro, cuando no conocías al Señor, ¿qué hacías? Lo malo. Y no te interesabas por lo bueno porque eras tendente al mal. Pero cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti, tú empiezas a sentir temor. No, yo eso no lo debo hacer. Lo que tú antes hacías ya ahora no te parece entretenido ni deleitoso. Y no es algo forzado, porque cuando nos forzamos nos volvemos hipócritas. No, es algo que fluye. ¿Pero por qué fluye? Porque el Espíritu Santo te está dando nueva vida. Una nueva vida donde ya no quieres el pecado, donde ya de pronto antes te gustaba discutir todo y tener la razón y es que y ya no. Antes eras imprudente, hablabas de las personas y se te iban las palabras denigrando de la vida de otra persona. Ya no, te has vuelto prudente, te has vuelto sabia. No, esto no lo debo de hacer. Y empiezas a darte cuenta que empiezas a sentir cosas que antes no sentías. Eso no provino de ti, eso provino del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que alimentar al Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que dejar que el Espíritu Santo en nosotros crezca. Para que la vida pecaminosa en nosotros
muera. Por eso tenemos que orar, leer la Biblia, congregarnos. Por eso tenemos que buscar espacios donde nos alimentemos espiritualmente, porque si nosotros nos vamos alejando y alejando de las cosas de Dios, eso, si no lo alimentamos, nos va a volver a dominar nuevamente nuestra carne. Por eso es que es un trabajo diario, mis amados hermanos. ¿Conociste al Señor? Tienes que trabajar a diario, orar, leer su palabra, para que Él vaya creciendo en ti. Dice la palabra, hasta llegar a la estatura de Cristo, como si nos hablase de un niño que se alimenta y crece y madura. Así también nuestra vida. No es que ya recibiste al Señor y te sentaste a descansar. No. Tenemos que trabajar en esa nueva vida. Y vamos a verlo. Porque este mensaje que estamos recibiendo en Juan capítulo 1, versículo 13, nos habla de una nueva vida. De que ahora somos hijos de Dios. Es decir, que somos una nueva criatura. Nicodemo le preguntó al Señor Jesucristo, pero si tengo que nacer de nuevo, ¿quiere decir que tengo que volver al vientre de mi madre? Nicodemo no entendía esto que el Señor Jesucristo le decía de nacer de nuevo. Porque si yo te digo, no, tú ahora en Cristo eres una nueva criatura, de pronto hay conceptos que tal vez no logramos entender. ¿Cómo así que nueva criatura? ¿Cómo así que nacer de nuevo? ¿Cómo así que engendrado por Dios? Pues bien, ya les di una explicación al respecto, pero vamos a mirar unos pasajes bíblicos que nos van a sustentar esta verdad. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas nuevas. Este versículo lo conocemos mucho, este versículo nos encanta, pero este versículo encierra grandes verdades. Y vamos a detenernos en una en específico. Mira que dice, si alguno está en Cristo. Quiere decir que Cristo está en nosotros. Si Cristo está en nosotros, somos una nueva criatura. ¿Y qué debe de pasar en nosotros entonces? Lo viejo, lo que éramos antes, cuando no conocíamos a Cristo, ya eso debe pasar. Ya no puedes ser la misma persona que eras antes de conocer al Señor. No puede ser. Ahora eres una nueva criatura. Y las cosas a partir de ese momento son hechas nuevas. Una nueva forma de hablar, de pensar, de actuar, de reaccionar, de vivir, de pensar, de todo. Todo es nuevo, todo. No es solamente que cambies tu forma de vestir y que empieces a ir a la iglesia, porque nosotros nada más nos quedamos con eso. No, soy nueva criatura. Ahora hablo en lengua, canto alabanza, cambio mi forma de vestir, voy a la congregación. Soy nueva criatura. No. Está hablando de nuestra vida como tal, lo que éramos antes. Y hay un ejemplo claro en la Biblia. Tenemos a Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? El que luego después la Biblia presenta como Pablo. Era un asesino. Perseguía a los cristianos para matarlos, para encarcelarlos. Pero conoció al Señor, tuvo un encuentro con Él, recibió al Espíritu Santo, empezó a obedecerlo. ¿Y quién llegó a ser Pablo? Un predicador del Evangelio. Un hombre que se guardaba para Dios, un hombre que aún preso predicaba a Cristo. Hubo un cambio en su vida, era un asesino, pero no lo volvió a hacer más. ¿Por qué? Porque ahora él estaba en Cristo. Y si tú quieres saber eso de qué es estar en Cristo, Romanos capítulo 8, léelo y entiéndelo. Y Pablo ahí lo explica. Ahora yo estoy en el Espíritu. Y es el
Espíritu el que me domina, porque yo antes era dominado por mis emociones, pero ahora el Espíritu me domina. Antes nos dejábamos llevar por nuestras emociones, la ira, la rabia, el enojo, la maledicencia, y alguien nos decía algo y no nos dejábamos. No, porque es que yo no me puedo dejar. Eso es lo que dicen en el mundo. No, no te dejes. Si te insultan, insultan, y si te pegan, tú también pegas. No, pero es que ahora somos una nueva criatura. No eres una criatura del mundo, eres una criatura de Dios. Eres un hijo de Dios. Y tienes que tener los frutos de Dios. Pablo dio evidencia de ser un hijo de Dios, porque lo que hacía no lo volvió a hacer más. Zaqueo, que era un ladrón, cuando Jesucristo fue a su casa, le dijo: Señor, si he ofendido a alguien, aquí lo restauro. Y si le he robado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Hubo un cambio. Él sintió que lo que había hecho en su pasado era malo y no lo quiso volver a hacer más. Porque eso es lo que pasa cuando el Señor llega a nuestra vida. Un cambio. Él nos da la oportunidad de ser una nueva criatura porque Él empieza a vestirnos. ¿De qué nos viste? De Él. De lo que Él es. Miremos ahí en Efesios 4:24, libro de Efesios 4:24, que dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí la palabra nos está diciendo, tienes que vestirte de ese nuevo hombre, como si fuese un vestido, porque cubre todo nuestro ser. Y ese nuevo hombre, ¿quién lo creó? No lo creaste tú. Tú no dijiste, no, bueno, yo quiero que tenga, que sea grosero, que por momentos si lo van a ofender responda con grosería. No, tú no lo creaste, porque si tú lo hubieras creado, hubiera sido un desastre. No lo crearon tampoco tus padres, lo creó Dios. Lo creó Dios. ¿Y de qué somos vestidos? Somos revestidos de Cristo. Él es el que viene a morar en nosotros para que la vida de Él se haga evidente en nosotros. Es la vida de Cristo la que se tiene que hacer evidente en nosotros, que donde quiera que vayamos vean a Cristo. Que si estamos con nuestros familiares vean a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha vestido de Él, de lo que Él es. Y si tú no sabes lo que es Jesús, ahí está en su palabra, cómo era Él mientras estuvo aquí en la tierra, amoroso, perdonador, compasivo. Le pidió al Padre que perdonara a los que lo estaban crucificando. Fue paciente, fue obediente con la voluntad de Dios. Entonces, todos esos atributos los debemos de tener nosotros también. Recibimos la condición, pero nosotros tenemos que permitirle al Señor que obre en nuestra vida. Tenemos que permitirle al Señor que eso se haga real en nuestra vida. Aquí dice que tenemos nosotros que permitir ser vestidos del nuevo hombre. Por eso dice vestíos, porque es una acción nuestra. Y aquí deja claro, ahí no dice, el Señor te va a vestir. No, dice vestíos. Es como si tú tuvieras un escaparate y te dijeran, ponte el vestido blanco y tú te pongas el negro. Y la palabra te dice, ponte el vestido blanco y tú decides el negro. Porque es que la decisión es tuya. El decidir ser un hijo de Dios, el decidir tener la vida de Cristo en ti, es una decisión tuya. El Señor lo quiere hacer. Pero si tú te resistes a vestirte del Señor, Él no te va a obligar. Porque es una decisión voluntaria. Es una decisión nuestra. Cada día tenemos que decidir vestirnos del Señor Jesucristo. No, yo hoy decido
ser como el Señor Jesucristo. Hoy decido que la vida del Señor Jesucristo me inunde. Hoy decido actuar conforme a la voluntad de Dios. No dejarme llevar por mis emociones. Y eso cada día va a ir creciendo, 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 creciendo en la medida en que te vayas alimentando, en la medida en que te vayas ejercitando, porque eso no es mágico. Necesita un trabajo de nosotros y necesita de una disposición. Necesita de una disposición. Necesita de que nosotros estemos dispuestos. Necesita de que nosotros le permitamos al Señor que lo haga. Somos nueva criatura, mis amados hermanos. Y esta es una condición maravillosa, pero tenemos que permitirle al Señor que obre en nuestra vida. Él lo quiere hacer. Él quiere que tú y yo seamos diferentes. Él quiere que nuestra manera de pensar cambie, que ya no nos domine la tristeza, que ya no nos domine la angustia, que no seamos dejados llevar por nuestras emociones, por nuestras incertidumbres, que no vayamos por la vida pensando que somos perdedores, que somos fracasados. No. El Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, Él demostró su confianza en el Padre. Y así nosotros también tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Nosotros no vimos al Señor Jesucristo frustrado por la voluntad de Dios, arrepentido por obedecer a Dios. Vimos a un Señor Jesucristo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, amando la voluntad de Dios. Y es un ejemplo que nosotros tenemos de que amemos hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste, aunque vaya en contra de lo que nosotros pensamos o creemos. Pero tenemos que ser conscientes que es lo mejor. Es lo mejor obedecer al Señor. Es lo mejor permitir que la vida de Dios sea la que domine nuestra vida y no nuestras emociones. No es que la palabra de Dios dice que seamos mansos. Yo soy manso, pero no menso. No, esa no es una forma de pensar. El Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, fue manso. Él no se impuso y Él se pudo haber impuesto porque era el Hijo de Dios, tenía poder, tenía autoridad. Es más, si el Señor Jesucristo hubiese querido, Él no hubiese estado en esa cruz. Él tenía el poder para resistirse a esa cruz. Es decir, que Él permitió que lo crucificaran. Él permitió que lo crucificaran. No fue que lo vencieron porque Él no tenía el poder. No, es que eso es lo más poderoso, que Él tenía el poder de destruirlos a todos y no lo hizo. No lo hizo. Él tenía el poder de destruir a Pilato, a los que le estaban dando latigazos, pero no lo hizo. Y cuando nosotros atravesamos un momento difícil y tenemos el poder para destruir a alguien, lo hacemos. Si tuviéramos el poder para que viniera fuego del cielo y encendiarle la vida a alguien, lo hiciéramos. Pero el Señor Jesucristo no lo hizo. Y Él tenía el poder. Él se lo dijo a Pilato. Si yo clamo ahora al Padre, vendría una legión de ángeles, pero mi reino no es de este mundo. Cuando Pedro le cortó la oreja a Malcolm, le dijo, no, Pedro, yo puedo orar ahora y vendrían en rescate mío, pero no es así. Tú no estás entendiendo, Pedro. Conviene que ahora sea así, porque Él vino en humildad, en mansedumbre, y Él tenía el poder para destruirlo todo, y no lo hizo. Si nosotros tuviésemos el poder en nuestra mano de destruir a alguien que nos ha hecho daño, que nos ha herido, lo hiciéramos.
Pero tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo que no lo hizo. Que hizo fue la voluntad del Padre. Que decidió perdonar como el Padre perdona. Que decidió amar como el Padre ama. Que decidió ser compasivo como el Padre es compasivo. Él decidió hacer la voluntad de Dios. Y de ese Cristo nosotros ahora somos revestidos. Y voy a finalizar con esto, esta lección en esta tarde. En tus fuerzas, tú no lo vas a poder hacer. Esto no es de que tú te esfuerces. No es que tú te empieces a esforzar. No es que la palabra dice que debo perdonar. Entonces viene esa persona y tú la ves y tú te aguantas y tú por dentro quieres y tú te soportas. No, porque es que tengo que perdonar. No es algo forzado. Porque eso es una hipocresía. Es permitir que la vida de Jesucristo te inunde. La vida de Jesucristo te revista, de revestirte como de un vestido que ahora te cubre. Es desechar tus vestiduras sucias e inmundas y vestirte ahora de vestiduras blancas, las vestiduras que Cristo te da ahora, que es Él. No es que tú te esfuerces, no es forzarnos a ser alguien que no podemos ser. Porque el ser engendrados no es voluntad de hombre ni voluntad de sangre, sino voluntad de Dios. Por eso Nicodemo le dice, tú no sabes el viento de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Tú empiezas a darte cuenta, oye, ya no contesto como antes. Oye, ya antes lo que me daba rabia ya no me da rabia. Oye, antes yo no podía ver a esa persona y ahora ya no siento nada. Porque es que en la medida en que dejas que el Espíritu Santo obre en ti, Él es el que va a hacer la obra y lo malo que estaba ahí en ti, el dolor, el sufrimiento, la amargura, las piedras que vienen en tu corazón, Él se va a encargar. Y tú no vas a sentir lo que Dios está haciendo en ti, pero va a haber la evidencia. ¿Cuál? Los frutos. Van a empezar a brotar en ti los frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ay, hermana, es que yo nunca he sido mansa y yo tengo 74 años. Yo no te estoy diciendo que tú lo vas a adquirir. No. Él va a obrar en ti. Él es el que va a obrar en tu vida. La vida de Dios es la que te va a empezar a inundar. Su presencia es la que ahora va a estar en ti. Eso que tú eras antes va a morir y van a ser una nueva criatura creada según Dios. Porque esa es su voluntad con todo aquel que crea en Jesús. Es como un regalo, es un don, un favor, una gracia de Dios. Y nosotros tenemos que valorar ese regalo. Tenemos que apreciar ese don de Dios, de que nosotros podamos parecernos a su Hijo, que nosotros podamos ser como su Hijo, no porque forzadamente lo vamos a imitar, no, es porque Él va a venir a morar en nosotros y va a empezar a crecer. Y en la medida en que más nos alimentemos de lo espiritual, más se va a hacer evidente Él en nosotros. En la medida en que tú lo alimentes, más Él va a crecer en ti. Por eso aliméntalo a diario, aliméntalo leyendo la palabra, orando. Aliméntalo ayunando, vigilando. Tienes que alimentar esa vida espiritual porque si no lo alimentas, se muere. Eso es algo diario, no importa. Hermana, yo llevo 40 años en el Evangelio, sigue alimentando.
Sigue alimentando esa vida espiritual. Eso es hasta que Cristo venga o hasta que ya no estemos en esta tierra, pero no puedes dejar de alimentar tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos una condición carnal que siempre está resistiendo a la espiritual. Pablo lo dijo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y que la carne pelea con el espíritu para que no hagamos lo que quisiéramos. La carne se resiste. Pero si el espíritu es lo que hemos alimentado, el espíritu va a prevalecer en nosotros. Pero si nosotros estamos alimentando la carne es la que va a prevalecer. ¿De qué te estás alimentando entonces? ¿Estás alimentando a la carne o estás alimentando el espíritu? De nosotros depende que podamos crecer y que podamos dar fruto. Un árbol necesita de las condiciones para crecer. Necesita ser regado, necesita ser abonado, necesita ser podado, necesita un trabajo. Así también nosotros necesitamos trabajar y permitir que el Señor trabaje en nosotros. Qué maravillosa esta palabra que hoy ha traído una verdad a nuestra vida. Qué maravilloso poder descubrir a través de la palabra de Dios grandes verdades que nos salvan, que nos libran del engaño de este mundo. Qué maravilloso es poder recibir esta verdad. ¿Sabes? Esta verdad abre nuestros ojos. Nos enseña a vivir de una manera que quizás hasta ahora no la habíamos vivido. Eso es lo maravilloso de estudiar la palabra de Dios. Por eso no la podemos leer como un cuento, no la podemos leer como si estuviésemos leyendo una novela. No. La Biblia no es para leerla como una novela, es para estudiarla, para meditarla. Y sabes, yo te invito a que tú medites en estos versículos, que tú medites en esta palabra, que no solamente te quedes con lo que yo he hablado, sino que medites en esta palabra y que la creas y que empieces a trabajar conforme a lo que esta palabra dice. Yo soy una nueva criatura. Yo tengo que empezar a trabajar acorde a lo que esta palabra dice, porque entonces nos convertiremos no en oidores, sino en hacedores de la palabra de Dios. Así que yo quiero orar, Padre, gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Bendito Dios, yo oro por los que han escuchado esta enseñanza, para que les ayudes, Señor, a permitir que la vida tuya, Señor, se establezca en ellos. Señor, aquel que esté débil, fortalécele. Aquel que esté en tinieblas, Señor, trae luz sobre su vida. Padre, yo oro para que esta palabra dé frutos al 100% en sus corazones. Para que te reveles, Señor, a sus vidas. Y para que ellos, oh Dios, perseveren en el camino tuyo. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios.